Bueno, primero te voy a hacer un vídeo solamente para explicarte lo de los exponentes y demás, ¿vale? Nosotros ya habíamos visto el concepto de que una potencia, bueno, de lo de que un radical es lo mismo que una potencia en nuestro blog y demás. Y luego, hace relativamente poco, habíamos visto algo extraño, lejano, ¿no? De que a nosotros nos habían dicho desde pequeñitos que las raíces de números negativos no existen. Pero de repente llegan los índices impares a decirnos que sí existen. ¿Por qué? Por la regla de los signos. Porque si yo multiplico algo un número impar de veces y ese algo es negativo, acaba siendo pues posible hacerlo, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Si tienes dudas te puedes mirar esto o me pides otro vídeo. Teniendo en cuenta estas dos bases de que un radical es una potencia y de que cuando nosotros tenemos un índice impar, sí que se puede hacer una raíz negativa, venimos a lo siguiente, ¿vale? En los números reales, una potencia se entiende de dos maneras. Cuando tenemos una base positiva a mayor que 0 y cuando tenemos una base negativa a menor que 0. Entonces, vamos a ver los dos casos. El primer caso es cuando tenemos a mayor que 0. Se puede utilizar cualquier exponente real b, ¿vale? Con esto me refiero a que el exponente, que aquí sería mi u de x, puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, 3 es un número mayor que 0, es mi base a. Y mi exponente b puede ser positivo, aquí digo 1/3. ¿Vale? La raíz cúbica de 3. Estupendo. Y puede ser negativo. También puede ser perfectamente válido, porque aquí lo que estamos haciendo es hacer la inversa. No sé si a ti te suena el concepto de hacer la inversa, que cuando nosotros teníamos un número, a ver si hago espacio, un segundito por favor. Bueno, ahora sí que tiene que haber, vale. Cuando nosotros teníamos un número elevado a -1, bueno, vamos a poner el 2 elevado a -1, esto es lo mismo que poner un medio. Concepto de inversa. Bueno, concepto de inverso, ¿vale? Simplemente para recordarlo un poquito. Pues cuando tenemos una base positiva, podemos elevarla tanto a un número negativo como a un número positivo. Y no hay ningún problema porque una raíz de un número positivo, da igual el índice par, impar, me da igual. Y si es una raíz que la estoy elevando porque es un exponente negativo, todo esto estoy hablando de exponentes fraccionarios, ¿vale? Pues no hay ningún problema. Primero le hago la inversa y luego lo pongo positivo. Fíjate tú que estupendísimo. ¿Vale? O sea, si es positivo la base, puedo hacer el exponente del signo que yo quiera. Ahora, me vengo aquí abajo. El problema surge cuando la base es negativa y el exponente no es un número entero. Es decir, cuando la base es negativa, por ejemplo, -3, y el exponente es una fracción, por ejemplo, esto de aquí. Porque ya nos metemos en números complejos. Si mi base es negativa y el exponente es... si el exponente es una fracción, pues mira, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Esto se puede hacer si el exponente es una fracción, pero de denominador impar. ¿Por qué? Porque a la hora de pasarlo a forma de radical, nosotros sabemos que se pueden hacer radicales de números negativos siempre que el índice sea impar. Y sabemos que en un exponente lo que queda debajo de la fracción es lo que va a ser el índice. ¿Vale? Un recordatorio muy rápido que tenemos en el blog mío en radicales aquí, ¿vale? Si me carga. Bueno, vale, me tengo que meter aquí en mi vista de blog. Vale. A la hora de cambiar de potencia a radicales, nosotros veíamos que una potencia se llama radical a un número tal. Vale. La base elevada a una fracción
es lo mismo que un radical, donde lo de abajo es el índice y lo de arriba es a lo que está elevado lo de dentro. O sea, esto de aquí. Súper importante, que lo voy a colocar de nuevo en el documento, porque recordamos que... Vamos a hacerlo un poco más chiquito porque... Pues, como es de índice impar, como la parte de abajo de la fracción es impar, sí que podemos elevar mi número negativo a una fracción, siempre que lo de abajo, que el denominador sea impar. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? Vale, esto es como la primera parte del vídeo. Explicar todo esto. Lo puedes ver las veces que quieras. Ahora me voy a la segunda parte, que es ¿cómo aplico esto a mi función exponencial? Vale. Nosotros hemos visto que en una función exponencial, ¿vale?, el dominio de la función es el dominio de u, es decir, el dominio de lo que tengo arriba. ¿Qué pasa? Que por lo que acabamos de ver, yo no puedo elevar este número positivo, ¿vale? Esta x tiene que ser positiva sí o sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi x es negativa? Si mi x es negativa, estaría elevando un número negativo a otra fracción negativa que no, ¿de acuerdo? Mira, antes el ChatGPT me lo ha explicado muy bien. Voy a cerrar. Bueno, esto se aplica por lo que hemos visto aquí antes, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un número de base negativa y el exponente no es un entero, entramos en los números complejos. Entonces necesitamos una solución real, nada de i's imaginarias raras. Si nosotros elegimos una x del conjunto negativo, es decir, de 0 a menos infinito, tenemos un pequeño problema. Porque mi base se queda negativa. Y como esto de aquí se quede con la parte de abajo siendo impar, mi número ya no es un dominio de los números reales. ¿Vale? Fíjate, dominio para f de x es mi función. La base 3x debe ser positiva y el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Vale? Y el denominador 3x más 1 no afecta. Vale, si a mí lo que me están diciendo es que yo normalmente... Bueno, primero voy a continuar con lo que estaba diciendo, ¿vale? La base debe ser positiva. 3x. ¿Vale? Entonces mi x tiene que formar parte del conjunto positivo. Aquí. Para que la potencia esté bien definida, estoy aquí. La base 3x debe ser positiva para que la potencia esté bien definida en los reales, cuando el exponente es racional con denominador variable. Esto es como decir, mira, si yo pongo un número negativo, en la x se me queda una base negativa. Y con todo lo que yo te acabo de explicar, nos la estamos jugando muchísimo a que esto de aquí abajo se quede par. Ostras, como se quede par y mi base sea negativa, la hemos liado, porque no es un dominio real, nos vamos a los números imaginarios y no queremos eso. Entonces, para que se quede bien definido y tengamos un número positivo y real, nos ponemos aquí la condición de que x tiene que ser mayor que 0, tiene que ser positivo, porque si no se nos lía muchísimo y nos ocurre esto, que nos vamos a números complejos. Ahora, el denominador y el exponente pues no pueden ser 0. A ver, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque recordamos que en las funciones racionales, es decir, cuando hacíamos el dominio de una fracción, sacábamos el número que hacía que lo de abajo fuera 0. 3x más 1 igual a 0, x es igual a menos 1/3. Me da igual, porque de por sí he puesto la condición de que quiero que todos mis números sean positivos. Entonces, pues no me afecta. De por sí ya he restringido mi condición. Por lo tanto, el dominio de mi función va de 0 a más infinito. ¿Y por qué no puede ser 0? Porque cualquier cosa elevada a 0 es 1. Y cualquier cosa elevada a infinito es una indeterminación que ya lo veremos en el futuro.
Por lo tanto, la gráfica de mi función es esta.